Hermanos y amigos, reciban un cordial y fraternal saludo. En muchas ocasiones manifestamos pertenecer a un grupo determinado o manifestamos defender algunas causas, manifestamos ser de determinada manera. Pero cuando llega la hora de la verdad y somos sometidos de alguna manera a la prueba de mostrar con claridad esa pertenencia o esa simpatía, simplemente fallamos o se falla. Y ante la pregunta o ante el señalamiento de que tú eres o perteneces a algo, pues simplemente la respuesta es un silencio o se niega. Entonces no se defienden muchas causas por temor o simplemente por quedar bien ante terceras personas. Nuestra fortaleza entonces se derrumba cuando el temor nos abraza. Nuestra firmeza se acaba cuando de conservar la vida o de conservar la buena reputación se trata. Entonces viene una pregunta para todos nosotros. ¿Qué tan firmes son nuestras convicciones? Pregúntate, ¿qué tan firme son tus convicciones? Y a través de la palabra del Señor vemos en algunos personajes, por ejemplo, el caso de Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia que era necesario morir y que resucitaría, y por esta razón ellos, los discípulos, digamos que de alguna manera perderían la fe. Pedro le contestó: aunque todos ellos pierdan la fe, yo no perderé mi fe. Y Jesús le dice: Pedrito, hoy mismo me negarás 3 veces. Y le dice Pedro otra vez al Señor: si es necesario morir contigo, no te negaré. Veamos entonces, hermanos, qué nos dice la palabra del Señor acerca de un tema como este. Por eso, hermanos, yo los invito para que vamos al Evangelio de Marcos y nos ubiquemos en el capítulo 14 y vamos a leer a partir del versículo 66. Y dice la palabra del Señor, hermanos. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre, te alabamos, Señor. La honra y la gloria, Señor, te la damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, soberano Creador, por esta bendición maravillosa que nos das en el día de hoy. Nos permites acercarnos a tu palabra, nos permites recibir tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo entonces ministrando en todos nosotros, que podamos recibir esa enseñanza
y que podamos interiorizarla, que podamos hacerla viva en la vida de cada uno de nosotros. La honra y la gloria para ti, soberano Creador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, la porción que nos regala el Señor en la mañana de hoy, bien la podríamos entonces titular ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y vemos, entonces en la porción de hoy vemos a un Pedro haciendo de alguna manera un papel secundario, siguiendo de lejos a Jesús y reuniéndose con los captores mismos de Jesús alrededor de una fogata para cubrirse del frío de la noche. Se encuentra en el patio, nos dice la palabra, abajo, en la casa del sumo sacerdote, con el resto de sirvientes y guardias que han detenido a Jesús. Y si bien este abajo que encontramos aquí en la porción de la palabra denota una ubicación topográfica, es decir, un nivel respecto a la casa donde estaban, lo que podemos ver aquí también es que Pedro había caído bien abajo de su comportamiento y reacciones ante lo que decía pertenecer. En un momento de la noche, entonces una sierva del sumo sacerdote se dirige a Pedro y le identifica como uno de los que estaba con Jesús y lo identifica como con la característica de un discípulo. La expresión "tú también" parece dar a entender que Pedro no es el primero en ser identificado como seguidor de Jesús. Lo estaban identificando como miembro de la comunidad cristiana primitiva. Ahora, es posible, hermano y amigo, que a ti también te identifiquen como un miembro de la comunidad cristiana. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? Quizás dudas en dar una respuesta positiva ante la pregunta si perteneces a la comunidad cristiana, si eres cristiano. A lo mejor no sabes ni qué responder, no sabes qué decir. Piensas de alguna manera en adornar la respuesta para quedar supuestamente bien ante la persona o las personas que te están interrogando. Es bien interesante, pero al mismo tiempo irónico, lo que estamos encontrando en Jesús y en Pedro. Jesús es acusado por falsos testigos. Lo podemos ver aquí en este mismo capítulo 14, versículo 56 y 57. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él. Entonces Jesús es acusado por falsos testigos. Pero en el caso de Pedro, el testigo es cierto. Él es uno de los que estaba con Jesús. Tremenda ironía. Igualmente, digamos que contrastan las respuestas del uno y del otro. Es decir, contrastan las respuestas de Jesús con las respuestas de Pedro. Jesús no niega la filiación divina de la que le acusan, y el mismo Jesús responde: yo soy. Él responde: yo soy. Ahí en Marcos, en este mismo capítulo, versículo 62, cuando lo interrogan, ustedes pueden ver, y Jesús le dijo: yo soy. En cambio, Pedro niega conocer a Jesús e incluso dice que no sabe de qué está hablando la mujer. Y a todas estas cosas, entonces el gallo canta por primera vez, con lo que la predicción de Jesús comienza entonces a cumplirse. Allá en el versículo 30, recordemos de este capítulo 14, Jesús le dice a Pedro: te digo que hoy, que esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, tú me negarás 3 veces. Entonces,
Pedro decide apartarse del lugar que se encuentra, aunque Pedro no se marcha de la casa del sumo sacerdote porque considera que de pronto de alguna manera es más seguro quedarse ahí. Pablo se aparta. Pero realmente es lo que nos pasa a todos nosotros cuando no estamos seguros, si nos sentimos cristianos, si no estamos seguros si realmente somos unos seguidores de Cristo. Lentamente empezamos a alejarnos hasta que llega un momento en que la frialdad espiritual y no la de la temperatura ambiente, entonces nos embarga y nos alejamos totalmente de los caminos del Señor. De hecho, la misma criada del sumo sacerdote vuelve a identificar a Pedro como uno de los seguidores de Jesús. Dice, este es uno de ellos, dice la criada. Esta referencia al grupo de seguidores de Jesús y no a Jesús mismo, y no solamente a Jesús, da a entender que no es solo Jesús quien es percibido como una amenaza, sino todo el grupo de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús. Y considero, hermanos y amigos, que esta apreciación no ha cambiado hasta el día de hoy. Por eso es bien importante que tengamos esto bien claro, para que no nos llevemos, digamos, sorpresas y no nos llevemos decepciones con personas bien cercanas a todos nosotros, porque nos perciben como una amenaza, nos perciben como un adversario. La mujer, en esta segunda ocasión, no se dirige directamente a Pedro, sino que hace ese comentario a los que parecen encontrarse cerca, y Pedro niega por segunda vez. Finalmente, es el grupo el que se dirige a Pedro relacionándolo con Jesús, posiblemente pues llevados o inducidos por las mismas palabras de la mujer, puesto que justifican el hecho de que Pedro sea uno de los del grupo de Jesús por ser también Galileo. Y la reacción de Pedro ante esta tercera acusación de conocer a Jesús y de pertenecer al grupo de seguidores del carpintero es una respuesta airada y de alguna manera desproporcionada. Y Pedro parece perder el control sobre sí mismo al verse acusado directamente por el grupo amplio de personas de pertenecer al grupo de seguidores, entre comillas, sediciosos de Jesús. Si la acusación de una sola mujer no era de alguna manera cargo suficiente contra él, puesto que se necesitaba más de un testigo para hacer entonces acusación, y preferiblemente hombres, ahora son varios los que afirman la vinculación a los sediciosos galileos. Y Pedro comienza a maldecir y a jurar que no conoce al hombre del que le habla ni con el que lo relacionan. Posiblemente Pedro esté expresando algo así como que Dios me maldiga si lo conozco, o como decimos hoy en día, que me parta un rayo, que me caiga un rayo si estoy mintiendo. En ese momento, la tercera negación por parte de Pedro, con juramento y ante testigos, el gallo canta por segunda vez, lo cual entonces no pasó desapercibido para Pedro, que recordó cómo Jesús le había predicho su negación. Y pensando en esto, entonces el evangelista Marcos dice, y Pedro lloraba. Tremendo. Lucas, el evangelista Lucas, dice que el Señor volvió su mirada a Pedro, que el Señor Jesús miró a Pedro y que éste se acordó de lo que le había dicho. Y también Lucas agrega, Pedro lloró amargamente. Pero, ¿cómo interpretar las lágrimas de Pedro? ¿Te has preguntado? Y a la luz del contexto posterior, de todo lo que sigue, en el que Pedro será uno de los líderes de la iglesia y que incluso morirá como un mártir cristiano,
Y en la propia predicción de Jesús, en la que la dispersión de las ovejas verá su posterior reunión bajo su liderazgo, las lágrimas de Pedro las podemos considerar como un verdadero arrepentimiento. El proceso de restauración de Pedro entonces de alguna manera ha comenzado, aunque no culminará hasta la resurrección de Jesús, puesto que Pedro no será uno de los que acompañe a Jesús en la cruz. Y esa mirada de Jesús para Pedro, ¿se imaginan por un instante lo que pudo haber sentido Pedro? Con ese sentimiento de negación y ese sentimiento de infidelidad hacia su maestro. ¿Se imaginan por un instante lo que pasó por la mente de Pedro? Jesús ya había advertido a sus discípulos sobre la necesidad de perseverar, sobre la necesidad de velar, para estar preparado ante esas situaciones extremas. Pero noten ustedes que las respuestas y la manera de afrontar las situaciones de Pedro y Jesús en el relato se muestran diametralmente opuestas. Mientras vemos a un Jesús que se mantiene íntegro a la lealtad de Dios y a su llamamiento como Mesías, a pesar de que todo esto lo conduce al sufrimiento y a la muerte, Pedro pretende salvar la vida mediante la negación de Jesús. Ahora, esas palabras de Pedro no son palabras del Espíritu Santo que el Espíritu Santo ha puesto en los labios de Pedro, sino que es el resultado, y podríamos decirlo, de estar durmiendo cuando debió estar velando y orando, como le dijo Jesús allá en Getsemaní. En esta ocasión, Pedro, digamos que salva su vida, pero esto no es más que una vana ilusión, puesto que quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará, nos dice el Señor allá en Marcos 8:35. De pronto uno también piensa en nuestro amigo Judas, ahora que estamos hablando de la negación de Pedro, pero hay una marcada diferencia entre Judas y Pedro. La fe de Pedro podríamos decir que una fe verdadera y poseía, digamos, un arrepentimiento genuino, ¿sí? Podríamos hablar que en Pedro se da un arrepentimiento, pero la fe que Judas profesaba no era genuina y no provocó en él un verdadero arrepentimiento. Lo que podemos ver en Judas es que solamente tenía remordimiento, que es muy diferente. Pero podemos tener aquí varias reflexiones alrededor de la palabra de hoy, hermanos y amigos. En primer lugar, Pedro negó a Jesús por conservar su vida, negó a Jesús por temor, después de haber jurado que hasta la vida daría por Jesús. Bueno, Pedro negó. ¿Y yo por qué lo niego? ¿Tú por qué niegas a Jesús? De pronto algunos allá al otro lado estarán diciendo, oigan a este que yo niego a Jesús. Yo no niego a Jesús. Pero yo reitero la pregunta, ¿por qué lo niegas? Creo que en muchas ocasiones negamos a Jesús, hermanos y amigos. En muchas ocasiones, algunos casi siempre. Y Pedro en esta ocasión lo negó de labios, pero nosotros, ¿cómo lo negamos? De muchas maneras. Con mi indiferencia con las cosas de Jesús, es una manera de negarlo. El no pertenecer a una iglesia, no es que no necesito una iglesia. Recuerden que la iglesia es la del Señor. Nosotros conformamos la iglesia del Señor, la iglesia que es del Señor. Es una forma de negarlo. Ahora, y si asisto a una iglesia, pero no me involucro en las diferentes actividades de la iglesia, me lleno de excusas. Es una manera de negarlo.
y siempre tengo muchas actividades y estoy muy ocupado y es que me encuentro tan cansado con el trabajo mismo que Jesús te otorga, un trabajo por el que oraste y le pediste, pero ya te encuentras muy cansado para retribuirle esa bendición que te dio el Señor. Es una forma de negarlo. No, es que no me gusta relacionarme, me gusta la soledad, me gusta estar solo. ¿Dónde queda entonces el amor por el prójimo? ¿Dónde queda la ayuda por el prójimo? Esa intermitencia, esa inconstancia, voy poco a la iglesia, leo poco la palabra, oro muy poco, busco muy poco mi intimidad y comunión con el Señor. Es una forma de negarlo. Y si de pronto damos un mal testimonio, recordemos que en Juan, en el capítulo 18, versículo 26, referente a esta misma porción, uno de los asistentes al evento narrado, pariente de aquel que Pedro le cortó una oreja, dijo: lo vi en el huerto, ¿sí?, cuando este hombre se las dio de torero porque cortó una oreja. Con nuestro mal testimonio, hermanos y amigos, estamos negando también que somos discípulos de Jesús. Sin abrir nuestros labios, simplemente también estamos afirmando: no lo conozco. Cuando no cumplo con mis responsabilidades, cuando no cumplo con mis compromisos de todo tipo, compromisos económicos, laborales, de familia, lo estoy negando. 2. Pedro inició, lo dijimos antes, un proceso de restauración. Ahora, un proceso de restauración con Jesús. Y este proceso solo llegó a su cumplimiento después de la resurrección de Jesús, específicamente cuando recibió al Espíritu Santo. Ahora, si tú, hermano y amigo, ya iniciaste tu restauración con Jesús, felicitaciones, te felicito. Pero debes ser sincero consigo mismo y con Jesús, si de verdad lo has hecho. Ahora, si no has iniciado la restauración con Jesús, es el momento de tomar decisiones. Y no importa si hasta hoy has negado a Jesús, inicia tu proceso de restauración con Dios. Tercera reflexión. Jesús miró a Pedro inmediatamente después que lo negó por tercera vez, casi que diciéndole: te lo dije, hijo mío, te lo advertí, hijo mío. Arrepiéntete de corazón e inicia tu restauración. Jesús siempre te está mirando, Jesús siempre nos está mirando, Jesús siempre te está echando una mirada. Piensa por un instante, ¿cómo te estará mirando Jesús? De la misma manera que miró a Pedro, no sé. Esa respuesta la tienes tú y la tiene el Señor. Él lo sabe todo, Él todo lo ve. Así que en adelante inicia. Yo te animo para que inicies tu propia restauración con Dios. Y entonces así le dirás al Señor: yo soy. Y le dirás al mundo: yo soy un discípulo de Jesús. Yo soy. Sin temores, sin preocupaciones, pero sí con convicción de ser un verdadero discípulo de Jesús. Esta porción de hoy, esta porción de la palabra explica cómo el Evangelio transformó la vida de Pedro, pero puede transformar tu vida también, hermano y amigo. El maestro, nuestro maestro, tu maestro, lo transformó en uno de los héroes de la fe cristiana. Pero tú también puedes convertirte en un héroe de Cristo, en un héroe de la fe cristiana. El Señor lo perdonó y lo restituyó a una vida de victoria, pero también lo puede hacer contigo. Convéncete de eso, hermano y amigo.
Ahora, para llevar a la práctica un poco de la enseñanza de hoy, identifica una situación en tu vida en la que te hubiera gustado ser más valiente. Una situación de pronto que pasaste y la recuerdas y estás diciendo, si hubiera si me hubiera comportado de esta manera, si hubiera dicho esto, decir que te hubiera gustado ser más valiente. Y de pronto también reflexiona en qué sentido quieres actuar y hablar de una forma distinta para Jesús. Piensa. Y que cuando se termine esta predicación, no lo olvides, anótalo por ahí como ejercicio, para que identifiques esa situación o situaciones en las que te hubiera gustado ser más valiente, mostrar más convicción de tus creencias y de tu fe. Ahora, esto no solamente es aplicable a la parte espiritual, a la fe en Cristo. ¿En qué sentido también piensas y reflexiona? ¿En qué sentido quieres actuar y hablar en forma distinta, digamos con más valentía, ante aquella situación cuando estaban difamando de pronto a tu amigo? Tú no hiciste nada, no dijiste nada. ¿En qué situación quieres actuar con más valentía? De pronto un amigo, un familiar, hablando mal de él, difamándolo, de tu jefe, de tus padres, tus hermanos, del pastor de tu iglesia, de una institución a la que perteneces, de una idea que tienes en tu corazón, de tu fe. ¿Has sentido, yo te pregunto, has sentido alguna vez un impulso en tu interior de defender a Jesús, pero no le hiciste caso a ese impulso? Yo te animo para que desde hoy, mis hermanos, dejes que Dios te guíe a obedecer ese impulso que tienes por defender a Jesús. Y que tampoco te limites ni te frenes en esos impulsos por defender también otras cosas, al defender a una persona, una institución, un pensamiento. Hazlo. A partir de hoy toma la decisión. En conclusión, hermanos, encontramos una verdadera transformación de la vida por el conocimiento del amor de Cristo. Muchos testificamos de este gran milagro del amor que nos hizo renacer a la esperanza viva por la fe en Cristo. Hermano y amigo, déjate transformar e inicia una verdadera restauración en Cristo Jesús. Y así entonces podrás mostrar a los cuatro vientos: yo soy de Cristo, yo soy un discípulo de Cristo. Padre Celestial, te damos honra, honor y gloria, Señor. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones fuertes, a tener claridad, Señor, sobre quién soy. Que no tengamos dudas de quiénes somos o de quién soy en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener el valor, a tener la valentía de defender tus cosas, a tener la valentía de decir: yo soy cristiano, yo soy un discípulo de Cristo. Y ayúdanos también a tener la decisión de iniciar una verdadera restauración en Cristo Jesús, así como lo hizo con Pedro.
y quien más adelante fue un héroe de la fe cristiana. Y si lo hiciste en Pedro, también lo puedes hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, a tomar decisiones a partir del día de hoy para disfrutar de una verdadera transformación en nuestras vidas. La honra y la gloria para ti, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, pido al Señor que los bendiga ricamente.